nuestros colaboradores de los lunes, de la mesa de los lunes. Israel Zamora de Morena, ¿cómo estás? Muy bien, feliz regreso a clases a todas las niñas y niños que ya van a casa. Perfecto, a todos que ya volvimos a la normalidad. Sí. Rubén Moreira, diputado del PRI, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, y si no tiene para la premium, póngale Magna. Pues sí, que tiene, ¿verdad? ¿no? Que se encloche. Si no quiere pagar más energía eléctrica, pues no prenda la luz. Pues compren velas. Eso es. Siempre hay un remedio. Sí, claro. Sí, claro. Emilio Álvarez y Casa, de Somos México, ¿cómo estás? Buenos días, con gusto saludarles en el regreso ya a la vida cotidiana. Y tampoco se apuren, dijeron que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Sí. Paciencia. Nada más. Oye, es que la verdad es que cómo han salido mal algunas cosas, ¿verdad? O muchas cosas con la herencia del señor López, la refinería, perdón, que te vea, el interoceánico, la gasolina de 10 pesos, el Maya, el Tren Maya, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hice una lista ya de 10. Mexicana. ¿Hiciste una lista de 10? Sí, a ver, compártela. Mira, yo sí creo honestamente que tenemos un gobierno muy pequeñito para los problemas de México. El problema es que una parte de los propios problemas son generados por estos gobiernos de cuarta y el régimen. Mira, la derrota del plan A y el plan B. El ecocidio del derrame petrolero del Golfo de México, que seguimos sin saber así es cierta qué pasó. Van 2. 3. El conflicto con la ONU ante la tragedia de las personas desaparecidas. Conflicto autogenerado. 4. La absurdísima y desastrosa gestión en Dos Bocas. O sea, hay hundimiento, hay fugas, hay explosiones, hay incendios. Hay muertos. Sí, muertos, sin mencionar las otras refinerías. 5. El descarrilamiento del tren interoceánico, que ahí hubo al menos 14 personas muertas. Ahora la Fiscalía culpa a un maquinista por un tren que no tenía velocímetro. 6. El Tren Maya, ya empezaron los hundimientos. Se les advirtió. Y eso sin mencionar los percances de vía. 7. Y que no trae pasajeros. Sí. La Corte del Bienestar, que avala el agandalle de la UIF para congelar cuentas sin orden de juez. 8. Otro ataque a las ONGs por la cancelación de donatarias. Un ambiente más de represión y de persecución. 9. Otro agandalle a los ahorros de la gente, los afores. Hasta 30% en proyectos del gobierno. Esto es como el Tren Maya, que tiene pérdidas de 7,000 millones de pesos. Y 10. La máquina de mentiras con recursos públicos en infodemia, exhibidos ni más ni menos por la presidenta. Y creo que lo peor de toda esta lista es que no hay consecuencias. Es lo peor. O sea, no hay ni consecuencias ni momento en cuanto este desastre se va a detener. Es decir, todos los días avanza. Deer Park también fue nuestra. Sí, es la 11. Sí. Esa es que es de hoy en la mañana. Sí. Deer Park es de hace unas horas, por eso no viene en esa lista. Pero no hay en un horizonte que digamos, esto se va a normalizar, va a regresar la paz, la cordura, va a regresar que las cosas salgan bien. Estamos ante el derrumbe de todo lo que construyó López Obrador. Y es cuestión de tiempo para que salgan más problemas en el Tren Maya. Y si volteamos al AIFA, pues es lo mismo. Este año va a traer subsidios de 800,000 millones de pesos. Y dicen, oiga, es que ya tiene tantos pasajeros. No, es que debería tener el triple de los pasajeros. Ese es el problema que tenemos, de que un hombre lleno de prejuicios, un hombre lleno de odios, se diseñaba... Ignorancia. Y bueno, y la ignorancia, ¿qué te puedo decir, no? Se diseñaba un país idílico a partir de decisiones que él tomaba sin consultar a nadie. Sin estudiar, sin ver el mundo. Nada. Por ahí hoy volvió a circular, y mucho, en las redes, aquella afirmación decía, cualquiera puede hacer un pozo petrolero. Ahí la tenemos, mira, ¿me la ponen, por favor? 30 metros, pues es cuestión de escarbar. Que no tiene chiste decir. No tiene ninguna ciencia. No, pues ya vimos cómo va el asunto. Pero todo esto, todo este desastre de López Obrador lo está pagando la actual administración y los mexicanos. A ver, vamos a empezar por energía, porque tocaron varios temas que podemos ir dando respuesta a cada uno de ellos. ¿Cuál fue la propuesta del PRI, por ejemplo, para atender la cuestión energética? Sí, porque actualmente se cuestiona la política de la Cuarta Transformación, pero ¿cuál fue la política del PRI? Muy clara, mira, vamos a hablar de dos temas que están esta semana muy fuertes. El primero de ellos, el del gas natural. ¿Qué sucedió con el gas en México durante los últimos 8 años previos a que llegara la Cuarta Transformación?
descendió de producir prácticamente el 50% de la demanda nacional. El PRI y el PAN, los 2 últimos años, por decirlo, de Calderón, lo dejaron a la mitad. O sea, 8 años más, es decir, del 18 al 26, ya no tendríamos producción de gas. Eso dice la tendencia que traía el PRI y Calderón. Ya es decir, traeríamos el 0.4% de la producción y el 99.6% lo estaríamos importando. Eso si hubiera gobernado el PRI, que ahora critica la política energética de la Cuarta Transformación. Ahorita estamos importando el 75, ¿no? Ahora estamos importando el 75 porque se detuvo esa tendencia negativa, si no ahorita ni el 25, el 0.4%. Ahora, ¿qué sucedía con el petróleo? Lo mismo. Si tú analizas de Fox a cuando sale Peña, aquí tengo los números, hubo una tendencia a que se dejó de producir y la importación, se creó una X, bajaba la producción del petróleo y aumentó la importación. Y con la Cuarta Transformación actualmente estamos prácticamente al 50% de lo que se produce y el 50% de petróleo. Se importa. A ver, nada más dame la cifra exacta para luego regresar con este tema. Mira, ¿con Peña o a dónde vamos a empezar con Fox. Se producían 430,000 barriles diarios. Ajá. Y cuando se va Peña, lo dejó, imagínate, en 163,000 barriles diarios. Eso quiere decir que hubo una disminución del 74% de barriles diarios. Del 74% de como lo dejó Fox a como lo dejó Peña. Imagínate, dejaron de producir 74%. López Obrador lo sube 71% de como lo dejó Peña ¿pero Nieto. en barriles diarios? Lo dejó en 280,000 barriles diarios y actualmente con la presidenta Claudia estamos en 356,000 barriles diarios. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo durante la Cuarta Transformación 193% más de lo que dejó el PRIAN. A ver, mira, niegan con la cabeza Rubén y Emilio. Vamos a regresar a debatir las cifras si les parece. Claro, gracias. Sí. A ver, Israel Zamora sostiene que ha ido en incremento la producción de barriles de petróleo diarios desde Fox hasta la presidenta Sheinbaum. Rubén, dices que falso. Primero, traes cifras cambiadas, amigo. El promedio diario en este país, en tiempos de la presidenta Sheinbaum, no debe ser, de 1.3 millones de barriles de petróleo, sin los otros fluidos. De hecho, si ustedes recuerdan, hubo una mañanera en la cual una periodista internacional le hace esa observación a la presidenta y la presidenta dijo 1.7 barriles al año. No, diarios. No, entonces diarios. Y es promedio diario. Y la periodista le dice, usted está incluyendo otros fluidos. Ajá. Bueno, esa es una parte. Segundo, cuando Peña asume la presidencia de la República, se hace una reforma energética para 2 cosas. La primera, garantizar energía para las y los mexicanos. La segunda, resolver los problemas de Pemex. En el primer apartado se abrió la participación a los particulares y entonces se construyeron muchos campos, por ejemplo, de energía solar o energía eólica. El hechicero de Tabasco, de Macuspana, decía que la energía eólica contaminaba. Pero bueno, ahí lo anotó. Y que se veía bien feísimo. Sí, ahí lo anotó nada más. Sí. La otra parte era que Pemex asumiera la responsabilidad también de mayor exploración ante el final de Cantarell. Y para ello, con el Instituto Mexicano del Petróleo, se hicieron, por ejemplo, exploraciones para sacar el gas Shell. El mismo gas que llevó a Estados Unidos a la producción récord que hoy tiene. Llega el hechicero de Macuspana y rompe la relación con los particulares y deja de explotar el Shell, ayudándole, por cierto, a los americanos, con eso bastante. Y nos hace dependientes totalmente de el gas y por lo tanto de la energía eléctrica de los americanos. Termino con algo rápido. Hoy la presidenta va a regresar al fracking. Hoy la presidenta anda viendo cómo los particulares participen, pero no le tienen confianza por el poder judicial que hoy tenemos. El tema del petróleo y de la energía es probablemente una de las demostraciones más acabadas de la incompetencia de estos gobiernos de cuarta. Empezaron prometiendo que la gasolina iba a costar 10 pesos.
Eso empezaron diciendo. Claro, pues, eso. Y pues todavía no, seguimos esperando. Tengan paciencia. Nada más van 7 años de estos gobiernos de cuarta. Afortunadamente se van a acabar como en Hungría. ¿No? Es una buena noticia porque es un espejo. 16 años después. 16 años. Nosotros vamos a ser más rápidos. Bueno, pero el caso es que empezaron con mentiras. Mira, eso de que hayan puesto un ingeniero agrónomo en Pemex es un ejemplo de cómo empezaron mal las cosas. En los últimos 3 años van 7 refinerías que se les incendian por su incapacidad. Hoy, Deer Park. Dos Bocas, ya hablamos de los desastres. La refinería de Minatitlán, la de Salamanca, la de Cadereyta, la de Salina Cruz y la de Tula. Producto de la incompetencia, de la opacidad y de la corrupción. Es que es este problema. Este es un gobierno de micos. Mentirosos, incompetentes, corruptos, opacos y soberbios. Y ¿eso lo inventaste tú? Eso lo inventé yo. Por eso lo considero así. Son mentirosos, son incompetentes, son corruptos, opacos y soberbios. Y la gestión petrolera es así, Israel. El problema de cómo le tenemos que invertir miles de millones de pesos por la corrupción, por el mal manejo, por los derrames, por los incendios, y luego eso lo dejamos de tener en educación, en seguridad, en salud, en múltiples otras cosas. No es que no se afecte. Segundo, el modelo esencialmente de gestión es el mismo de los años anteriores. Y ahora, como bien dice Rubén, ya están teniendo el fracking. Han roto la confianza de todos los... Es más, hay una afectación tremendísima por no pago a los proveedores privados de Pemex, que ni siquiera les facturan. A ver, vamos a recordar lo que decía Rubén de López Obrador, de que era bien facilísimo producir petróleo. ¿Ya lo tenemos ahí? A ver, mientras, Israel. Bueno, decir las cifras que menciona Rubén, que se refieren al proceso de crudo de las refinerías, también es la misma tendencia. De 1.1 millones de barriles diarios que se refinaban, bajaron, eso en el 2010, bajaron a 2018 a 612,000 barriles diarios, o sea, prácticamente el 50%. ¿Cómo estamos en 2025? 1.2 millones de barriles diarios refinados en las refinerías, incluyendo Dos Bocas, que ha sido ahorita mencionada, y Deer Park también. Y si ves el gas, lo mismo, Azucena, las cifras aquí están, se acaban de dar a conocer la semana pasada en la mañanera de la presidenta, y lo mismo, observamos una disminución de 6.3, digamos de 5, son miles de millones de pies cúbicos al día que se generaban o se producían, y bajaron a 2.7. Es decir, lo que yo te decía, bajan al 50%, y si hubieran estos últimos 8 años seguido esa política del PRIAN, pues ahorita tendríamos el 0.4% de producción de gas, y por supuesto estaríamos vulnerables, ¿no? ¿Qué soberanía energética podríamos tener? Estaríamos vulnerables a los precios de empresas extranjeras, que son las que nos están surtiendo ahora también del gas. A ver, es que yo creo que por ahí traes un problema con las cifras. Incluso los documentos oficiales del 2018 nos están hablando de casi 1.9 millones de barriles diarios. Hoy traen 1.3 de lo que es petróleo. Sí traen una bronca fuerte en Pemex. Pero además los gobiernos son para resolver los problemas. Pues y Morena no está resolviendo los problemas. Morena, sin aceptar lo que dice Israel, empieza a agarrar argumentos del pasado para tratar de distraerlo de contrastar la política, la efectividad de la política, y no aceptar. De distraer la atención de lo que hoy sucede. ¿Por qué la presidenta va a regresar a la explotación del gas Shell? Porque si no, no tenemos gas. Porque el hechicero de Macuspana, sin tener ninguna referencia técnica, canceló todas las exploraciones que había ido, y después cancelaron las licitaciones. Estaba todo preparado. En el sexenio de Peña se hicieron las exploraciones para, por ejemplo, en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya tenían exactamente los lugares, empezar a extraer gas. Perdimos, Azucena, 6 años por la ignorancia. En el tiempo, ese es el pues problema. Sí, ya estaríamos ahora. Es que ese es el problema. Ya estaríamos ahora, digamos, teniendo los resultados que la presidenta está proponiendo para el 2030 o más adelante. Es que esa es la afectación de las decisiones que se dejaron de tomar. México era un ejemplo de transición energética, y las decisiones que tomó López Obrador nos vamos a tardar 7 años, 6 años en recuperar el paso. A ver, vamos a recuperar ahora sí lo que dijo López Obrador respecto a lo fácil que era extraer petróleo.
¿De cuándo acá se requiere tanta ciencia para extraer el petróleo? Eso lo han hecho siempre los técnicos, los trabajadores petroleros mexicanos. Es perforar un pozo como si se fuese a extraer agua, nada más que no a 30 metros, sino a 3.000, a 5.000 metros. No tiene ninguna ciencia. Y se extrae el petróleo y por ductos va a los puertos, ya sea el petróleo que sale de Cantarell por Campeche o el que sale por Dos Bocas en Tabasco, también para la exportación. No tiene mucha ciencia, no se requiere mucha tecnología. Qué va. El asunto es meterse. Claro. Pues es que cómo no se les había ocurrido, no, hombre, que pues no se requería ninguna ciencia, ningún conocimiento, nada. Y los 10 pesos de la gasolina, esto que escuchamos fue 2018 y lo de la gasolina 2016, ¿verdad? A ver. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la energía eléctrica, en beneficio de consumidores, transportistas y pequeños y medianos empresarios. Para que se tenga una idea, si ya estuviésemos en el gobierno, si Morena estuviese gobernando México en estos momentos, la gasolina no costaría 14 pesos por litro. Costaría, cuando mucho, lo que cuesta en Estados Unidos, 10 pesos el litro. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Es que pero ese si ¿qué te es das esto? cuenta, es toda la conformación de una forma de avanzar en la política. De contar cuentos. Estimada, engañando. Sustentada en el engaño. Y es un caudillo que simplifica los problemas y las soluciones y entonces empieza a hacer empatía con lo que llamamos sentido común. Y pues sí, es que no sé si sentido común. Pero hacer un pozo, pero la parte primaria del sentido común, pues si hacer un pozo, bueno, pues lo hacemos más hondo y sale petróleo. Pues sí. Es como las caricaturas, ¿no? Solo reducirlo. Porque el sentido común te diría, no, pues no creo que sea tan fácil. No, pero hay un reduccionismo acá. Reduccionismo, y entonces empieza a hacer empatía con esos reduccionismos. ¿Dónde está la gasolina a 10 pesos? ¿Dónde está la eficiencia del Tren Maya? ¿Dónde está la eficiencia? ¿Qué está pasando ahorita con el interoceánico? ¿Por qué hay que subsidiar Mexicana? ¿Por qué hay que subsidiar el AIFA? Bueno, vimos que seguramente fue el equipo de la presidenta, subió unas fotografías que el AIFA estaba llena. Y una persona tenía 3 orejas, ¿no? Y las pantallas decían fechas distintas. Deja tú las orejas porque puede ser por la panorámica, pero decía marzo, ¿decía qué? Sí, otras fechas. Otra fecha. Otras fechas. Sí, hombre. Pero si tú vas ahora mismo al AIFA, las estaciones en las cuales te revisan las maletas nunca abren más de 3, siendo 14 o 15. Y pues se le tiene que poner dinero para que eso subsista. Bueno, hoy la presidenta tiene un grave problema. ¿Cuál es? El país no crece. Y entonces tiene que echarlo a andar y empieza a desmontar en los hechos el discurso de López Obrador, buscando pues encarecidamente iniciativa privada que participe y echando para atrás todo el fracking. Regresamos con el fracking amigable. Continuamos aquí con Emilio Álvarez y Casa de Somos México, Israel Zamora de Morena, Rubén Moreira del PRI. Me dicen aquí, nada más y nada menos, la gasolina cuesta casi 200% más de lo que dijo el señor López Obrador. Pues sí, es que el problema es el modelo, Azucena. Mira, México era un ejemplo de transición energética y se había logrado un costo de la energía de lo más barato del mundo. Las arbitrarias y sin sentido decisiones de Andrés lo que generan es una ruptura de ese proceso. Y ahora no solo no tenemos más energía eléctrica, al contrario, teniendo un momento de oportunidad extraordinario con el nearshoring, muchas de las empresas no vienen porque no hay posibilidad de generar energía. Se compró energía que ya se tenía, se detuvo la inversión privada, esta cosa de que los molinos de generación de energía afeaban absurdamente el paisaje. Y luego, en caso no solo de petróleo, sino del gas, lo que ha venido generando es la ruptura de la confianza. ¿Cómo van a invertir?
gente del mundo privado sí le deben a miles de proveedores de Estados Unidos, literalmente millones de dólares. ¿Cómo van a invertir si hay todo, por ejemplo, la cuenca de Burgos, toda una red macrocriminal que azota y castiga y cobra derecho de piso? ¿Cómo van a invertir la gente de la iniciativa privada nacional o extranjera si con esta Corte del Bienestar no hay ninguna certeza jurídica? Se han dedicado a dinamitar la confianza y ahora se dan cuenta, 7 años tarde, después de todo lo que destruyeron, claro que había cosas mal, pero en términos de ir construyendo un nuevo modelo íbamos en la ruta correcta. Y infelizmente Morena lo destruyó. Tan es así que Claudia está cambiando la ruta a Israel. A ver, Azucena, esa es la opinión de Emilio como oposición en México, ¿no? Él dice que cómo cambió México de esa política energética. Pues, ¿cuál era la política energética anterior? La que dice que estaba muy bien. Pues era desmantelar a CFE para que todo se quedara en particulares. No, esa era la política del PRIAN, la verdad. No, esa no era la política. Y lo que estaba mal, estaba mal. Dicen que qué confianza van a tener los empresarios extranjeros en venir. Bueno, pues acá hay una consultora global que se llama Kearney, que tiene un indicador, un índice de confianza en la inversión extranjera directa. Tiene años haciéndola, tiene décadas haciéndola. Acaba de salir un reporte la semana pasada, me parece, en donde México subió 6 lugares, no 6 puntos. 6 lugares, Kearney, cualquiera lo puede consultar, subió México 6 lugares en inversión. ¿De cuántos países medidos? Pues al menos de los desarrollados de la OCDE, pero son 6 lugares los que sube. O sea, ¿de cuál a cuál? Nada más para tener una idea. Es que no tengo el dato ahorita aquí, pero sí te puedo decir que ese indicador... o sea, no para saber en dónde estamos, pues. ¿Quién lo hace? Bueno, lo hacen 500 ejecutivos de empresas cuyos ingresos son superiores a $500 millones. Entonces, esas personas se les hace diversas preguntas, un cuestionario, y con base en eso se genera este índice. Y con gusto lo checamos, pero México subió 6 lugares. Entonces, ¿a qué se refiere Emilio? ¿Cuáles son los datos? Es una opinión que él tiene, respetable, pero eso no quiere decir que sea certera. Hablamos de las empresas que quebraron. ¿Qué ocurre con el AIFA? ¿Qué ocurre con el AIFA? Sí es cierto que el AIFA está perdiendo. ¿Entre los 10 traías el AIFA? No lo traía. Yo había comentado que el AIFA ya era el primer lugar en todo el país de aeropuertos de carga. O sea, no hay ningún aeropuerto en México que maneje, es el número 1 en carga. Y desde el primer trimestre de 2024, el AIFA alcanzó el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que sus gastos ya no son mayores. Es real. Es real. Ahora, si quieren les doy las cifras, porque el problema es que hacen... ¿Cuáles son los datos que sustentan los argumentos de ellos? A ver, primer lugar como aeropuerto de carga. Así es. Y que ya alcanzó su punto de equilibrio, así que es de en ¿cuánto? El primer trimestre del 2024 sus egresos fueron el AIFA. El AIFA. Y fueron 2.736 millones sus ingresos en el 2024 y sus egresos 2.288, lo que quiere decir que hubo una utilidad de 448 millones de pesos. Eso es real. Pero ahora, si dicen que nadie lo ocupa. Bueno, ¿sabes cuántos pasajeros transportó el AIFA en el 2025? 18.6 millones de pasajeros, lo que equivale prácticamente en el 2025 a 19.300 pasajeros diarios. Esa es la cifra. Si 19,000 pasajeros, pues, a ver, para hacer un aeropuerto, si es con base en lo que ofrecieron, es un desastre. El AIFA Quiero tener como la perspectiva. Claro, el AIFA está en el 7º lugar de pasajeros actualmente. Ya desplazó. ¿Quiénes le ganan? Obviamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Cancún, que también es muy alto, el de Guadalajara, Monterrey, pero prácticamente ya está ahí el Ahora, AIFA, fue más que es a un fuerza que de ganas, nuevo. ¿no? O sea, fue más a fuercita que de ganas. Rápido para aclarar. Primera, porque AMLO lo hizo por decreto. ¿Por qué tiene carga ese aeropuerto? Porque lo obligaron a todo mundo y todos están contentos. No, hombre, tenemos una demanda internacional por eso. ¿Todos están contentos? No, pues muchos han dicho que sí, claro. Israel. Dice Israel, primer lugar como aeropuerto de carga. A ver, vamos otra vez, por partes. Primera, es un aeropuerto militar, tiene operaciones militares que las están contando. Segundo tema,
es un aeropuerto de carga a fuerza. Mandaron la carga para allá. Ajá. Y eso ocasionó molestias de carácter internacional. Tenemos una denuncia. Tercero, solamente el año pasado, según el reporte financiero, tuvieron más de 830 millones de pesos de subsidio, sin contar el subsidio indirecto, que es el uso de las Fuerzas Armadas para la operación del aeropuerto. Si tú vas a otros lugares, por ejemplo el aeropuerto de Guadalajara, ves que quien revisa maletas, quien te conduce hacia adentro, todo es personal privado. Acá es el ejército. Sí. El Guardia Entonces, Nacional. Ese es un subsidio indirecto que está recibiendo, pero que le está costando a México. Las Fuerzas Armadas estaban rankeadas en el número 19 en el mundo. Hoy son el número 36. En los años... ¿Ranqueadas bajo qué? Su confianza y su efectividad para la defensa de un territorio. ¿Por qué? Pues porque el hechicero de Macuspana pues tenía sus ideas muy locochonas y mira dónde andamos. Entonces, de carga forzada. Sí, segundo. Obligados. Segundo. Sí, segundo, es mayormente un aeropuerto nacional. Tiene mucho más viajes nacionales. ¿Por qué? Porque el gobierno para allá mandó la línea que hizo, que es mexicana. Pero tampoco es que funcione muy bien. Pero lo mandó para allá. Tercero. ¿Han volado en mexicano ustedes? ¿Han encontrado un vuelo? Dos veces sí va medio ¿Más vacío. barato? Pues igual que Viva Aerobús. Perdón por el spot. Es el mismo costo. Pero va siempre a medio lleno, ¿no? Y por otro lado, forzó a líneas aéreas a mandar pasaje para allá. No está terminado el tren suburbano que prometió López Obrador. Sí. El costo, siempre todo está a punto, ¿eh? El costo de ir allá es de 900 pesos si sales tú del Ángel de la Independencia y regresar en las noches y tomarla a México Pachuca es un gran riesgo. Yo le agradezco. Y además es casi imposible si no tienes un transporte propio. Yo le agradezco a Israel a ver, el ejemplo que pone del AIFA, porque ese es un buen modelo de los costos de la militarización. ¿Qué tiene que hacer un guardia nacional revisando las maletas? Que el Guardia Nacional se dedica a perseguir a los malandros, a generar protección, no a revisar maletas. ¿Qué tienen que estar haciendo empresas el ejército? Ese modelo de militarización es lo que ha hecho Morena. Por cierto, cuando era oposición lo combatía. Y ahora le dio esteroides y lo hizo atómico. Una gestión militar de instalaciones civiles. Y eso ha pasado en otras cosas. El AIFA es justamente el modelo del subsidio público. Y a eso le quieren poner dinero. Es un desastre. El AIFA... sin el subsidio no funciona, ¿eh? Eso nada más está, esas cuentas que tú tienes están en tu cabecita, porque la realidad de las cosas es que hay un aporte de los impuestos de la gente de este país para que eso funcione. Y tercero, es un modelo forzado. La carga fue obligada a ir ahí. Tenemos ya una controversia con empresas aéreas de Estados Unidos. La Secretaría de Transporte de Estados Unidos ya lo denunció y obligaron a regresar al Benito Juárez. Tenemos incluso... Regresamos. Ahí está el reloj. No, está... Creo que seguimos. Bueno, seguimos. No sé, digo, me parece que mira, seguimos. Tan es así, por ser Emilio que sigamos. Adelante. Pero ya con Emilio ya no hay que cambiar. Entonces incluso no tiene instalaciones por frigoríficos o carga que requiere temperaturas especiales. Israel, habla con cualquier empresa farmacéutica que requiera bodegas especiales. Eso no existe en el AIFA. Y el trenecito es el ejemplo de la mentira. ¿Se acuerdan del video ese que sale López Obrador en un trenecito con Claudia y con Beatriz? Fue falso. Fue falso, o sea, es un pinche trenecito que no existe ya. Yo ese tren todavía no llega al AIFA. Ojalá podamos encontrar ese video. A ver, pon el todavía video. No llega al AIFA el tren. Bueno, a ver, decir nada más. Si no es eficiente, ¿cómo explicas? Se supone que era el del AIFA, ¿verdad? Ese trenecito era el del AIFA. Era mentira, Israel. No. ¿Cómo explicas? No, eso se aclaró en su momento. ¿Qué dijeron? Espérame, ¿qué dijeron? Pues que no había sido mentira, se demostró. No, o sea, sí existía. Pero no existe. A ver, bueno, a ver, vas, Israel. ¿Cómo no va a ser eficiente, Azucena, si actualmente las operaciones de carga en el AIFA son prácticamente el doble de lo que se realiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Por qué es obligado? Son 3,000. Ok, y entonces, ¿cómo explicas lo de Guadalajara?
Por ejemplo, si fuera tan malo, pues entonces algunos ocuparían tal vez un poquito más hacia Guadalajara, que es un decreto. Es 4 veces más grande la operación de carga en el AIFA, 4 veces que en el de Guadalajara, pues sí, ¿no? O por ejemplo, el de Monterrey, que el de Monterrey. Entonces, la realidad es que ya el AIFA, pues es un aeropuerto nuevo. Dicen que se hizo mal o que ya casi, ¿no? Pues, ¿cuántos aeropuertos hizo el PRI, por ejemplo? En su última gestión. Texcoco era un intento. Texcoco era un intento que ustedes hicieron mierda, por cierto. Sí, pero por ejemplo acá se hizo Tulum 3 veces lo estamos en pagando. un solo sexenio 3 veces lo y el estamos AIFA. pagando. Bueno. Entonces son 2 aeropuertos muy importantes y además internacionales. Vamos a regresar con la respuesta de Rubén, de Emilio, y vamos a recordar el videíto ese del tren. Pues bueno, continuamos aquí con Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa. Aclaraciones, a ver. Vamos a ver, Jaso, vente, este video que recuerda Rubén, cuando Andrés Manuel López Obrador se subió a un trenecito que era el tren del AIFA diciendo que ya funcionaba, ¿verdad? Correcto. A ver, vamos a verlo, escucharlo, lo recordamos y luego vamos a recordar qué nos dijeron entonces, si era falso, verdadero, montaje o no. Estamos ya en el tren de el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren y me acompaña mi asesora, el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, el general Vallejo, Jesse, del actual Estado Mayor, el general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto nuevo. Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá y se conserva el tren de carga. Bueno, diciembre de 2021. Tú, Rubén, dices que es falso. A ver, ¿qué fue? Varias aclaraciones. Aquí Primera, se suma con nosotros Daniel Jasso porque él recuerda que hicimos una entrevista con un experto en aquel momento para dirimir. A ver, ese es un montaje porque se usó una vía pues para pasearlo al señor de aquí para allá y de allá para acá, porque hasta este momento el tren o el servicio no llega al AIFA. Y déjame te agrego, en aquellos días se promovió que hubiera un tren de ahí a Pachuca pues para darle mayor viabilidad al aeropuerto, y tanto López Obrador como Julio Menchaca dijeron que esa era una tontera, una locura, con esas palabras. Hoy la presidenta trae el tren que va también como proyecto de ahí a Pachuca. Más para que vean las contradicciones que traen ahí. Esa es una parte. Sin salirme mucho, porque le tengo que contestar aquí a mi amigo Israel, lo mejor del morenismo que hay en este país, que todos los aeropuertos, hasta antes de López Obrador, pues fueron creados en sexenios del PRI, para ser claros. El problema no es el pasado, el problema es el presente y qué vamos a hacer hacia el futuro. Y la presidenta de la República está pagando todas las puntadas que se le ocurrieron al hechicero de Macuspana. Ahora, pero mentirnos así, de esa manera, Daniel, ¿te acuerdas que hablamos con un experto aquí sobre el tema? Correcto, Susana. Yo no lo llamaría montaje, yo diría que es más bien una mentira, porque en su momento, por allá del 2021 o 2022, incluso hicimos recorridos por esa zona, constatando que no estaban listas las vías, que los ejidatarios, las personas que vivían en el tramo que se extendía desde Buenavista hasta el AIFA, pues no dejaban que se realizaran las construcciones justamente porque les querían comprar sus terrenos a precios muy baratos y pues no avanzaba nada más el tema, ¿no? En ese momento hablamos, de hecho, con uno de los trabajadores que estaban presentes sobre esas vías que estaban en rehabilitación, quien nos dijo que precisamente ese tramo era el que correspondía a las obras, a una zona de transporte de material
que estaba adyacente al terreno del aeropuerto Felipe Ángeles, no como tal una vía que llegara hasta la terminal. Entonces, una mentira decir que este tren en particular llegaba hasta allá y pues se suma este fenómeno que o sea, el recorrido sí existió. El recorrido existió. Pero no era justo ese video. Lo pudo haber hecho en Chapultepec, en el tránsito de Chapultepec, hombre, pues ya montado. Ya montado, pues órale. Ese video me significó salir en las mañanas, porque yo lo controvertí. Dije, es una mentira. Tan es así que hoy es 2026 y el tren todavía no llega a la AIFA. Nada más, o sea, la constatación de la realidad es esa. Déjame acabar, carnalito. A ver. El tema es que el tren no ha llegado. Y en realidad lo que demuestra con suficiencia son 3 cosas. Morena es un aparato de cuenta mentiras y engaños. Ese trenecito es una muestra más de las mentiras como modo de gobierno. Segundo, la mitad de los pasajeros son militares. El modelo de la militarización de este país ha avanzado irresponsable y peligrosamente gracias a Morena, tragándose su historia y las luchas del pasado. Tercero, ahí en ese tren estaba el señor Aispuro, secretario de Comunicaciones y Transportes. Él renunció, el ingeniero Aispuro, porque militarizaron los puertos. Lo que demuestra es otra vez un gobierno con base a cuentos fantásticos. Esa escuela de hoy de infodemia, de Generito y los gebelitos que tienen ahí. Es esa forma de mentir sistemáticamente y querer engañar a la gente. ¿Cuántas pinches veces fueron a inaugurar el AIFA? Porque les gusta el show y los espejitos y los engaños. Eso es lo que yo he querido decir este día. Este es un gobierno de engaños, de espejitos, pero de una extraordinaria incompetencia a la hora de gobernar. Les gustan las campañas, pero no saben gobernar. Nos cuesta muchísimo, incluso no el tren, pero hemos visto en las refinerías y en los trenes como el interoceánico la pérdida de vidas, el costo económico, humano, de la incompetencia de los gobiernos de cuarta es cada vez más alto para este país. Jamás se dijo que ese tren iba de Buenavista a la AIFA. Jamás se dijo el presidente, yo voy en este tren que va de aquí hasta allá. No. Era lógico, se estaba construyendo y el plan siempre se explicó cuándo iba a terminar. Ahora, a ver, los priistas expertos, pues recordemos que el que va de observatorio a Toluca, pues tampoco lo terminaron. Vamos a suponer que sí, pero fue un engaño, ¿no? Yo creo que nunca se sostuvo que ese ya iba desde Buenavista, o sea que el presidente lo creo tomó que expresamente en no dijo todas estas palabras, pero dijo estamos en el tren del AIFA y pues como parte de un discurso demagógico en el que las obras se entregan antes de tiempo. Pero eso ya son cuestiones de interpretación de algo que se dice, ¿no? Pero no se dijo, nunca se dijo. A ver, si la gente creyera que Morena le miente, porque, a ver, es evidente, si el gobierno te dice algo que contrasta con tu realidad, pues ¿cómo le vas a creer? Ese fue el problema del PRI y del PAN. Por eso ya no tienen Morena, soporte. Carnal. A ver, acaba de salir unas encuestas de la presidenta en Índigo en 78%. Con gobierno reprobado. Otras en 72%. Con gobierno reprobado. Financiero. Entonces, ¿y las de Morena cómo van? A lo que yo voy es subjetivo. La oposición sigue con argumentos que no tienen sustentos con base en la realidad. Lo que pasó con el trenecito del AIFA fue muy claro. ¿Cómo lo resumes? Yo digo que fue una mentira innecesaria decir que ese era el tren como tal que iba a llegar allá, que estaba presente cuando todavía no estaba listo, y a las cosas como son, y también por su lado hay que aceptar ciertas aristas. El fenómeno de la luz que se pone blanca por detrás, el cambio que en algún momento propició una crítica que iba adentro también pudo ese tipo de fenómeno. López Obrador fue del PRI, ¿no? Fue el exgobernador del Estado de México iba en ese tren. Lo que sí podemos aceptar es que el fenómeno fotográfico de la sobreexposición que cualquier persona puede probar si comienza a grabar un video en un vagón del metro que sale de un túnel, el flashazo que va a aparecer de fondo en el video va a parecerse a eso, va a ocurrir algo similar. Es un fenómeno fotográfico que ocurre en los teléfonos celulares. Eso propició justamente a una crítica más fuerte sobre un evento que de por sí fue una mentira pues innecesaria. Es mi diagnóstico, yo los dejo debatir. Ya ustedes debatan. Tú déjanos el problemón. Gracias, Daniel Jasso. Gracias. A ver, Rubén. Vámonos a las cifras y a los hechos. El tren al AIFA no está terminado. Y esa es la primera parte. Segunda, el AIFA debería de funcionar con 20 millones de pasajeros al año y está funcionando con 7. ¿Ese fue el plan original? ¿20 millones ahorita? Sí, cuando lo triple.
Yo ando terminado. ¿De dónde sacas esas cifras? Pero más para terminar. Del tu gobierno, papá. Sí, además para, claro, del gobierno. Nada más para terminar esto. El problema que tiene este país es que llegó un hechicero que engañó a la población, como han llegado otros en el mundo. Uno de los casos más dignos de mencionar es Adolfo Hitler, ¿no? Que traía el 90% de la popularidad y que todavía meses de que cayera el Reich, muchos decían que iba a ganar la guerra. Esto de las encuestas, tomémoslo todos con tranquilidad. Miren lo que pasó en Hungría. Hace unos meses, el sujeto que gobernaba ese país estaba muy bien calificado. Siguiente. Favorito de Trump. Sí, el favorito de Trump, por cierto. Siguiente tema. Fíjate cómo construyen los argumentos y las falacias. El tren Toluca, Ciudad de México, efectivamente no se terminó, pero también se paró la obra. Y se paró 6 años, hasta que llegó la presidenta Sheinbaum. Entonces, hay una responsabilidad del señor López Obrador, pero si a esas vamos, pues tampoco terminó el interoceánico, ahí está paradote ahorita. Si a esas vamos, López Obrador tampoco terminó el Maya, que ahorita se le está hundiendo. Volvemos a lo mismo, era un hombre lleno de prejuicios, resabios personales, odios y una inmensa ignorancia. Mira, Emilio, vamos contigo al corte y regresamos para cerrar. Israel, sí. Los errores del pasado no justifican los del presente. Y hay que decirlo con mucha claridad. Morena ganó en el 18 en gran medida por los errores del PRI y PAN gobernando. Eso es así. Y eso hay que reconocerlo, y también la oposición tiene que tener una autocrítica ante eso. Pero eso no legitima ni justifica los errores del presente, y eso hay que entenderlo. Y el problema es que si tú sigues tratando de justificar los errores, lo único que vas a hacer es agrandar el caos de este gobierno. En los últimos 6 meses, la caída de Morena es aproximadamente 15 puntos, esencialmente por temas de corrupción. Claudia se mantiene alta, pero a la baja. Y entonces el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de la inseguridad y el fenómeno de la inflación con estancamiento económico están haciendo un contexto de molestia. Y ese es el tema. El problema es que no tenemos un gobierno que esté con la capacidad de querer resolver los temas. Al contrario, tenemos un gobierno que se está canibalizando. Tenemos aliados que detienen las reformas de la presidenta. Tenemos funcionarios de Morena de altísimo nivel que le cuestan a la presidenta. La noción de corrupción no esencialmente viene de Claudia, aunque hay cosas que se pueden revisar de las precampañas. Pero ahí está Dan Augusto, ahí está Noroña, ahí está Gutierritos, toda esa selva de nuevos ricos y el jet set de Tabasco. Para ahí sí hay dinero. El problema es eso, un modelo de gobierno incapaz. Regresamos con el cierre. Vamos al cierre. Rubén Moreira, adelante. A ver, el país se está derrumbando. Hoy están saliendo cifras del INEGI que no ayudan. Cayó la exportación de automóviles pesados, de trailers, vaya. También hay una variación a la baja en la producción. O sea, hay problemas en este país. No hay una confianza para los inversionistas, ni nacionales ni extranjeros. Por cierto, en todo el mundo hay inversión extranjera, en todas partes. Tercero, la presidenta tiene que estar pagando los costos del sexenio anterior. Pues sí. Una excesiva deuda, mucho gasto corriente que tiene ella que estar sufragando. Los problemas en el sistema de salud, hoy esa idea de un servicio universal, pues no tiene un sustento ni legal ni real, y me llama la atención porque los sindicatos, los grandes sindicatos de este país no han dicho nada cuando lo quiere financiar con el dinero de los trabajadores, tanto de los del Estado como de los particulares. Entonces estamos ante una realidad muy, muy, muy terrible para este país y las ganas de meterse en la democracia. Rubén, gracias Rubén. Emilio. Se están cayendo por sus propias mentiras y engaños los proyectos de Morena como gobierno y de Andrés en particular. Sobran los ejemplos. Y ese es el problema. Si tú revisas la pérdida de confianza que está teniendo este gobierno, es de preocupación. Y por eso tenemos que tener la claridad de que no están respondiendo a la altura. El crecimiento de la percepción de corrupción, de inseguridad y estancamiento nos afecta muchísimo. Los errores del pasado no legitiman los del presente. El AIFA podrá ser un bonito centro de reflexión. Tiene espacios muy bonitos y puedes ir ahí a orar. El aeropuerto Benito Juárez es un desastre. Están dándole una manita de gato, pero en realidad estamos a menos de 3 meses del Mundial
Y es un verdadero desastre, y eso es cortesía del señor López, que estranguló ese aeropuerto 6 meses. Estamos pagando 3 veces el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No se construyó, lo pagamos 3 veces porque dilapida el dinero que no es suyo, no les importa. Que más dinero, más subsidio, no importa. No hay para medicinas, no hay para seguridad, no hay para educación, no importa. El problema es que estamos teniendo un gobierno incompetente, y en este momento los excesos de esa nueva clase de ricos ya son un lastre para Claudia Sheinbaum. Como dije, desde el primer trimestre del 2024 se alcanzó el punto de equilibrio. El AIFA no está perdiendo. El AIFA pero no está ganando. Después si tú promedias los 7 millones de pasajeros que utilizaron el AIFA en el 2025, tienes que diario hay 19,395 personas, pasajeros, que lo utilizan. Después dicen que disminuyó la exportación de vehículos pesados, pero lo que no dicen es que se incrementó también la exportación o la venta, de vehículos ligeros en 2.4 también. Otro dato que no dan es que incrementó los visitantes que llegaron al país en 9.6% respecto de enero del año pasado, ¿no? Que eso también son cifras reales. No, pero yo te puedo dar las reales. Ahora, ¿qué sucede? Que la oposición está tratando de desvirtuar lo que los mexicanos viven día con día. Las personas que utilizan, por ejemplo, el tren para ir, ahora sí, de Observatorio a Toluca, las personas que están utilizando toda la infraestructura que se está en la que se está invirtiendo en las carreteras, en el mega bachetón que se están manteniendo todas las carreteras en el país en una inversión mixta única, que por cierto ya se aprobó la semana pasada, pues evidentemente tienen un impacto positivo en la vida diaria de los mexicanos, y nosotros creemos que de ahí es de donde proviene el apoyo popular hacia el movimiento de la Cuarta Transformación. Seguimos la próxima semana. Gracias, Israel. Gracias. Gracias. Virtuar algunas cosillas de aquí. Gracias, Rubén. Gracias, Emilio. Gracias a los tres. Nos vemos la próxima semana.